No, profesor, no se escucha. No, profe, se oye bien. Escucha bien. Bueno, vamos a empezar a grabar para sus compañeros o ustedes que tengan la oportunidad de verlo más adelante. A partir de esta sesión les voy a pedir que siempre tengan a la mano alguna hoja, libreta para que vayan copiando un poco lo que vayamos viendo y te vaya sirviendo a ti de repaso, de tener donde guiarte si no tienes a lo mejor internet o algo. La semana pasada vimos multiplicaciones de números con signos, tanto fracciones, decimales, etcétera. Ahora vamos a ver un poco las reglas, pero para la división. Básicamente es muy parecido. Yo aquí tengo una de las tres reglas que son básicas. La más básica, empezando de abajo hacia arriba, es si yo al dividir dos cantidades con signos diferentes, siempre voy a obtener un resultado negativo. ¿Sí? No importa si el numerador o el denominador, cualquiera de los dos sea diferente, el resultado siempre va a ser negativo. Ya tanto la regla 1 como la regla 2 siempre va a ser muy semejante. Siempre que yo tenga numeradores, que los dos, tanto el numerador como el denominador, sean iguales del signo, su valor va a ser positivo. Prácticamente son las mismas reglas que tenemos en la multiplicación. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que en la multiplicación voy a tener valores, si son de fracciones, más pequeños, y si fuera la división de valores en fracciones, el valor siempre va a ser mayor. En este caso, nos vamos a ir paso a paso porque creo que la división es una de las operaciones básicas donde se nos complica un poquito. Hago aquí una pausa. Yo sé que en la clase pasada copiamos la ley de los signos, tanto para multiplicación y división. Si tú la tienes, no te preocupes si no copias esta. Me voy a seguir un poquito más a prisa para meterme ya más a fondo al tema. Si tú no la alcanzas a copiar, al final a lo mejor, si existe el tiempo, la vuelvo a poner y seguimos trabajando con ella. Pero básicamente es algo que tú ya tienes. De aquí vamos a trabajar con las operaciones, tanto la multiplicación como la división, para ver si queda un poquito nuestras dudas resueltas. Si yo multiplico 8 por 4, ambos son positivos, voy a tener un valor positivo, ¿verdad? Sí, Y 8 por 4, ¿qué valor es? 32. 32, muy bien. Pero ¿qué pasa si yo divido dos números positivos? El resultado también va a ser positivo, y si yo divido 8 entre 4, ¿qué voy a obtener? 2. Dos. 2. Bueno, aquí lo puse como si fuera una fracción. Otra forma de hacer la división, pues es más sencilla. Voy sacándole las mitades, terceras, si lo tuvieran, para al final hacer mi división. Si yo a estos dos les saco mitad, me va a quedar 4 medios. Si le vuelvo a sacar mitad, ¿qué va a pasar? Me van a quedar 2 enteros. ¿Sí? Entonces es otra forma de hacerlo. Que tú lo quieras hacer de una manera diferente, ok, aquí nada más nos va a servir para explicación. ¿Sí? Ahora, tanto la multiplicación como la división, uno de sus números o de sus factores tiene signo negativo. ¿Qué va a pasar automáticamente con los resultados? Van a ser negativos. Negativos. ¿Sí? Igual los resultados van a ser numéricamente idénticos, van a ser 8 por 4, 32. Si tú eres una persona que se te complica mucho los signos, yo te invito a dos formas. La primera, multiplica puros valores numéricos. 8 por 4,
32. Ahora vete con los signos. Más por menos, menos. Ahora voy a dividir 8 entre 4, 2. Más entre menos, menos. Y así sucesivamente. En estos también voy a ver que hay una particularidad con los anteriores, que en este caso uno es negativo. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Y vuelvo a hacer la operación. 8 por 4, 32. 8 entre 4, 2. Pero aquí ya viene lo diferente. ¿Qué pasa cuando ambos son signos iguales? Pues yo debo de saber ya sin necesidad de aplicar mucho la regla o la regla de operadores, perdón, la ley de los signos sería menos por menos, más. Menos entre menos, más. Y los valores vienen siendo los mismos. ¿Sí estamos? Vas a decir, está muy sencillo. Sí, la verdad sí, estos temas son demasiado sencillos. Por eso les hacía el comentario de que si hoy podía subir la tarea y la hacían ya en la semana, porque la verdad se lleva muy poquito y en la próxima semana empezamos ya un tema que tiene un poquito más de trascendencia y que es un poquito más difícil de entender, pero que al final voy a ver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero ahorita vamos a concentrarnos en la división. ¿Hasta aquí alguien tiene duda? Creo que no. Continuamos. Aquí yo puse divisiones con fracciones para ver si tú ya comprendes un poquito qué podemos hacer. En el inciso J tengo 14 tercios entre menos 5 sextos. Yo automáticamente tengo que ver que mi resultado va a ser negativo. Más por menos, menos. ¿Cómo se hacen este tipo de multiplicaciones? Pues de divisiones, perdón, existen dos formas. Factores cruzados, ¿sí? Este de aquí me va a dar el numerador y este de acá me va a dar el denominador, ¿sí? Y voy a hacer la multiplicación 14 por 6, 14 por 6, 84. 3 por 5, 15. El resultado es 84 quinceavos. ¿Qué fue lo que hice? Factores cruzados se pueden aplicar. ¿Qué otra se puede aplicar? Bueno, por ahí tenemos la siguiente forma, que tiene varios nombres, pero la verdad, ya dependiendo de cómo tú le quieras llamar, lo puedes ir haciendo. Normalmente se le llama extremos por extremos y medios por medios o centrales por centrales. Igual 14 por 6, uno de estos era negativo, era este, menos 84, 3 por 5, 15. Cualquiera de las dos formas que utilices para hacer las divisiones de fracciones, adelante, no hay ningún problema. Esta de aquí aplicaríamos lo mismo, pero los signos menos por menos, más 23 por 6, 138. 14 por 5, 70. ¿Sí? Aquí sería más 138 setentoavos. Pero a lo mejor puedes decir, si yo divido todo entre 10, no, el de arriba no se puede. Todo entre 2 se puede. Sí, me quedaría una fracción como 69 35avos. Sigue siendo, los dos son el mismo valor, solo que una es simplificada. Pero ¿qué pasa cuando tengo este tipo de
de fracciones que son las... ¿Alguien recuerda cómo se llama este tipo de fracciones? Que tengo enteros y una fracción. Mixtas. Mixtas. Y las tengo que pasar a una impropia, que es la que normalmente conocemos. ¿Cómo se realizan este tipo de operaciones? Pues muy sencillo. El denominador va a multiplicar al entero y el resultado que tú tengas lo vas a sumar al numerador. El denominador siempre queda igual, en este caso sería 10. Y ahora para sacar el numerador sería 10 por 2, 20, pero es negativo. 20 más 5, 25. Y el resultado sería 25 décimos. Este de acá sería lo mismo, 25 décimos negativo. Y hago la multiplicación. 25 por 10, 250. 250 entre 250 es igual a un entero. ¿Qué quiere decir? Como estoy dividiendo el mismo número por sí mismo, automáticamente sin hacer la división, yo debo de saber, si yo divido un número entre sí mismo, el resultado ¿qué va a ser? La unidad. ¿Sí vamos todos ahí? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Fácil o difícil? Fácil. 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 Súper fácil, ¿verdad? Fácil, profe. Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo división de números decimales? Quise hacerla así porque normalmente estamos acostumbrados a usar todavía la casita o la división. ¿Qué pasa cuando yo tengo una división en donde el número que es el divisor es más grande que el dividendo? Pues normalmente yo debo de saber que va a ser un número todavía más chico. En este caso, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, si yo divido, normalmente voy a hacer la división de puros enteros. Yo en este caso veo que aquí es 4, pero es decimal. ¿Sí? Si yo veo esto, pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. 100 entre 4 ¿se puede dividir? No. Entonces, automáticamente aquí empieza nuestro punto decimal. ¿Sí? Y al momento de hacer esto voy a agregar mi primer cero. Este punto de aquí desaparece y ahora se movería para acá. Y me quedaría 40 entre 100. ¿Se puede dividir? No. Entonces voy a agregar otro cero aquí arriba y otro cero aquí en el dividendo y ahora sí me quedaría 400. ¿Lo puedo dividir entre 100? Sí. 400. ¿Cuántas veces es divisible entre 100? Pues en este caso es 4. Si yo multiplico esto me da 4 por 100, 400. Y si ustedes recuerdan, se hace una resta. 400 menos 400, 0. Quiere decir que el valor exacto de esto sería 0.04. ¿Sí? ¿Qué representa esto de aquí? Pues bueno, también se podría representar como 4 centésimos. ¿Sí? Este decimal de aquí es lo mismo a este de acá. ¿Sí? Más adelante pues te voy a ir explicando cómo puedes cambiar tú un número entero o un decimal a una fracción. No es difícil, pero sí hay que practicarlo un poco para ir recordándolo. Entonces, vuelvo acá. 76 es divisible entre 1000. Por el momento no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pongo un 0 y un punto y agrego un 0 aquí abajo. Entonces este punto de aquí se recorre para acá. Y ahora me queda 760. ¿Lo puedo dividir entre 1000? Todavía no. Entonces voy a agregar otro 0 y este punto se va a recorrer para acá.
Y ahora sí, 7600 se puede dividir entre 1000, ¿sí? Y el número más exacto es 7. 7 por 1000 me van a dar 7000. Hago la resta y me van a dar como resultado 600, ¿sí? 600 lo puedo dividir entre 1000, no. ¿Qué voy a hacer? Voy a bajar el 0. Y ahora sí, 6000 entre 1000 se puede, ¿sí? Y sería 6 por 1000, 6000. Hago mi resta y me quedaría que es 0, ¿sí? Si este residuo siempre es igual a 0, quiere decir que es una operación exacta. Al final también estamos diciendo que si esto lo transformo a una fracción sería 76 milésimos. ¿Sí estamos? Entonces, tanto esta como esta de aquí, pues me da una división con decimales, sí, pero que al final sí la puedo desarrollar. Vamos a hacer algunas divisiones que pueden ser infinitas. ¿Qué quiere decir? Que no hay un final. Yo tengo que decidir hasta dónde puedo llegar con ellas. ¿Por qué? Porque el valor, si yo lo divido por ese número, nunca va a existir una culminación, sino que la serie va a continuar porque va a seguir infinitamente. No me quiero meter mucho a ese tema porque se supone que ya lo vieron en primero. Yo solo quiero actualizar o refrescar el tema para después ya aplicarlo en todo lo que sigue siendo segundo grado. ¿Hasta ahí tenemos dudas o alguna pregunta de las divisiones? No, profe. Muy bien, No, profe. seguimos. Aquí de una fracción a un decimal, ¿cómo hacemos el decimal si tenemos una fracción? Bien sencillo. Normalmente si yo tuviera un número, voy a revisar primero que nada. Normalmente me van a dar valores que estén en potencia de 10, ¿sí? Entonces, si yo quiero formar este número como 959 a centésimos, lo único que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuántas cantidades o cuántos ceros tengo? 1, 2. Me voy a poner en la última cifra y voy a mover este punto que a lo mejor es imaginario 2 veces. 1, 2. Y el valor decimal de 959 centésimos va a ser 9.59 sin realizar. ¿Qué quiere decir? Aquí viene un poquito lo que quiero yo llegar. Siempre que tú tengas cualquier fracción en base a un número múltiplo de 10, lo único que vas a hacer es recorrer los puntos. ¿Qué hubiera pasado si 959 no lo quiero en centésimos, lo quiero en décimos? ¿Qué valor hubiera obtenido aquí? Les pregunto a ustedes, ¿qué valor hubiera obtenido aquí? Sin necesidad de hacer la calculadora. 95.9. 95.9. ¿Qué fue lo único que hicimos? 9. Recorrer el punto para acá. Y en esta fracción de aquí, 57 décimos, ¿qué va a pasar? Pues el valor va a ser Corre nada más su respuesta. 5.7. Pero bueno, ¿qué pasaría si yo tengo 57 millonésimos? ¿Qué harían ustedes? Se le agregan los ceros a Le los agregan ceros. ceros en el principio. Muy bien. Sí. Aquí siempre hay que estar en lo siguiente. El punto, aunque yo no lo vea, va a estar aquí, ¿sí? Porque son 57, entonces de aquí empezaría el punto.
Si yo tengo 6 ceros, aquí ya hay 2 espacios. ¿Qué es lo único que voy a agregar? Pues 4 ceros. En ese caso me quedaría 0.1234. Ya que estos dos ceros los voy a completar con estos dos dígitos. ¿Sí está claro? Porque luego se puede malinterpretar esta solución. Son 6 ceros, voy a agregar aquí 6 ceros. No, son las veces o las posiciones que van a cambiar. ¿Qué hubiera pasado si en otro ejemplo yo tengo 540 y lo quiero pasar a 10 milésimos? ¿Se van a agregar hacia el principio 2 ceros? Un 0, ¿no? Un cero Sí, nada un más, cero, porque este cero Sí, un sí, 0. sí ocupa un valor, entonces sería 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir? Que nada más este cero lo voy a agregar. Sería punto 0, 540. ¿Sí estamos? Entonces, siempre que Sí. mi fracción esté en un factor común de 10 o en una potencia de 10, es lo más sencillo. Agrego puros ceros. ¿Sí? Ahora se las voy a poner a la inversa. ¿Qué pasaría si este valor de aquí, si yo tengo perdón, es que me marcaban, pero vamos a seguir con la clase. ¿Qué pasaría si yo tengo este valor? Y lo quiero pasar a fracción. ¿Cómo lo harían ustedes fracción? Se cuenta la cantidad de dígitos que son y son los ceros que se agregan. Al divisor, muy bien, por ejemplo voy a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, este ya hizo que aquí ya fueran 10. Déjenme recorro para acá para no confundirlos. ¿Sí? Entonces, este punto 00010 lo voy a convertir en fracción. Ya cambié este punto 1, 2, 3, 4, 5 y me quedarían 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Abajo voy a agregar únicamente ¿cuántos ceros? Pues los 5 movimientos que hice aquí. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, si yo a un decimal o a una fracción o a un entero lo quiero modificar, casi siempre me voy a basar en múltiplos de 10. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a poner otro ejemplo. 0.0070. Conviértanmelo a fracción, ¿qué nos daría? Serían 70. 70 10 milésimos, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4. Entonces serían 10.000. ¿Sí está claro? Pero de hecho se Sí. puede omitir este cero, ¿eh? Si tú puedes decir, bueno, quiero que sean 7 milésimos. 1, 2, 3. Sí se puede, ¿eh? Siempre que sean ceros. Si aquí hubiera tenido yo un 8, aquí no puedes poner 7.8. ¿Sí está claro? Si aquí es un 0, sí puedes aplicar esto. Porque al final, si yo a este le quito un 0, pues a este también se lo puedo quitar y me quedaría esto. ¿Sí estamos bien? Sí, bro. ¿Todo fácil Sí. o complicado? Si está complicado, díganlo, ¿eh? No, está Para mí fácil. está fácil, profe. Sí. Sí, muy bien.
Bueno, imagínense que aquí tengo lo que les decía, puros números decimales y los voy a convertir en fracción. ¿Qué es lo primero que tú harías? Pues lo primero sería a lo mejor punto 5, pues tú sabes desde muy pequeño que ya punto 5 es igual a un medio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si a lo mejor el número no lo conoces como punto 25? Pues vamos a aplicar lo mismo, vamos a recorrer 1, 2 veces el punto y me quedaría 25. ¿Cuántos ceros voy a agregar abajo? 1, 2. ¿Sí estamos? Sí. ¿Me podrían ustedes ayudar con lo que sigue? Sí. ¿Cómo quedaría este de abajo? Es 3/4. Sí, es 3/4, o Es sea, 3 como cuartos, 75. pero si 75 lo haces, sobre 100. o puede ser 75 sobre 100. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo de por qué es 3 cuartos. Si tú haces 75 sobre 100, puedes decir, voy a dividir todo entre 5. Si tú divides 75 entre 5, te va a dar 15. Y si tú divides 100 entre 5, te va a dar 20 o 40, no, 20. ¿Sí? A estos valores les puedo sacar otra fracción equivalente. Sí, Sí. lo divides entre 5. Entre 5. ¿Y qué me vuelve a salir? 3 3 cuartos. 3/4. 3 cuartos. Entonces, si tú te fijas, aquí dividí entre 5 y aquí también dividí otra vez entre 5. ¿Qué hubiera pasado si yo multiplico estos dos? Pues me da 25. Si desde un inicio yo hubiera dividido 25 entre 75, pues me daba 3. 25 entre 100 me daba 4. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir encontrando esas mañas, se puede decir maña o simplicidades de la matemática. ¿Sí? Entonces, tú ya vas a conocer muchos de ellos porque ya los has hecho. Pero si tú dices, ay, a mí todavía me da miedo, divide todo por 10, no hay ningún problema. Punto 2, ¿cómo nos quedaría? 2 Décimos. décimos. ¿Y 2 décimos a qué puede ser igual? Un quinto. A un A un quinto. Un quinto. quinto. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo, pues todo esto sería lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí serían 4 décimos, 6 décimos y 8 décimos. ¿Qué pasaría aquí? 2 2 quintos. 2 quintos. quintos, 2 3 quintos. quintos y 3 4 quintos. quintos. ¿Sí? Si yo me voy a esta columna de aquí, ¿alguien puede o me puede decir qué valor podríamos obtener? 125 sobre 1000. Muy bien, Sobre 100. ¿no? Sobre 1000, Igual a No sobre 1000. porque es 1, 2, 3. Son 3 ceros. ¿Sí? Porque si fueran entre 100 me daría 12.5. Y ahí sí no se podría. ¿Ustedes saben cuánto es .125 en fracción? ¿O 125 milésimos? Si no saben, es un ¿Es octavo. un entero un cuarto? No, Ah. es un octavo. Miren, 125 milésimos. ¿Sí? Puedo dividir todo entre 25. 125 entre 25, 5. Y 1000 entre 25 es 40. Y aquí todavía se podía dividir todo
otra vez entre 5 y me da 1, 1 octavo. ¿Sí? Entonces aquí era 25 por 25, perdón, 25 por 5, 125. Si yo dividía desde un inicio 125, me iba a dar 1 y 1000 entre 125 me iban a dar 8. Entonces quiere decir que todos estos están en octavos. Este de acá que sería 3 octavos y este de acá que sería 6 Sí, octavos. Pero ¿qué pasaría con .05? ¿Cuál sería su valor? 5 ¿qué? centésimos. Centésimos. 5 centésimos. ¿Centésimos? Sí, centésimos. ¿Tendrá una fracción más pequeña 5 centésimos? Sí. ¿Cuál sería? em, Veinteavo. un Un veinteavo, muy bien. Y ahora, 15 centésimos. ¿Cuál sería otra fracción semejante? 3 veinteavos. 3 veinteavos. ¿Seguro? 20 3 veinteavos. Entonces esta de acá, ¿cuál sería? 35 centésimos. ¿Cuántos serían? 7 veinteavos. 7 veinteavos. Y esta de acá, ¿cuál sería? 9 veinteavos. 9 veinteavos. ¿Sí? 20. Si se fijan, poco a poco nosotros vamos a ir sabiendo cómo aplicar de decimal a fracción. Creo que no está tan difícil, siempre y cuando pues lo vayamos haciendo en orden o ya tengamos un poquito más de conocimiento. Si no, tú puedes dejar 5 centésimos, ¿sí? Es igual a un veinteavo, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, de aquí voy a empezar con ya un tema que nos va a servir para la próxima semana. ¿Sí? Y este se llama jerarquía de operaciones. ¿Sí? La jerarquía de operaciones es muy importante conocerla porque si nosotros no la aplicamos podemos tener errores al querer solucionar siempre por matemáticas. La jerarquía nos dice la más grande de las jerarquías que existe siempre va a ser paréntesis, corchetes o llaves. Yo lo llamo signos, ¿sí? De agrupación. Siempre que tú veas estos signos de agrupación, quiere decir que primero los tienes que resolver tú. ¿Qué pasa si en mi operación no hay signos de agrupación? Tengo que visualizar, hay potencias o raíces cuadradas. ¿Cuáles son las raíces cuadradas? Pues todos sabemos que es como una división, ¿sí? Nada más que tiene como una pequeña coletita esa división, ¿sí? Normalmente va acompañada por un número 2. ¿Y cuáles son las potencias? Normalmente van en paréntesis o un número o una letra con un exponente. En este caso yo lo puse a la 2, pero puede ser 4, 5, 6, cualquiera de ellos. ¿Sí? De ahí la tercera va a ser la multiplicación, que les recuerdo es un puntito, un asterisco o los mismos paréntesis. Ya hay que dejar atrás la X porque se nos va a confundir cuando ya empecemos con álgebra. Y al último, quien menos importancia tiene en la jerarquía es la suma y la resta. Voy a poner aquí lo siguiente.
son puros 5, pero tienen entre cada uno de ellos operadores diferentes. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Multiplicación y división. Entonces tú puedes hacer lo siguiente, puedes empezar con estas dos o con estas dos. 5 por 5, 25. 25. 5 entre 5, Uno. 1. Y agregamos los signos que nos quedan aquí. Perdón. Entonces sería 5 más 25, 30 más 1, 31. 31. Pero normalmente mis alumnos hacen esto, no ustedes, pero sí la mayoría es 5 más 5, 10. Por 5, 50. 50 más 5, 55. Y lo divido entre 5, me sale 11. ¿Por qué? Porque normalmente quieren hacer las operaciones igual que como estamos leyendo. Pues a lo mejor en primaria sí, así fue como nos los enseñaron, pero ya cuando entramos en secundaria y empezamos a ver la jerarquía, nos damos cuenta que pueden salir muchos valores. En ocasiones, no sé si han escuchado, pero dicen, se me fue ahorita, sí, lo tenía aquí en la mente y lo estaba repitiendo, pero dice, el acomodo de los factores, ay, se me fue el nombre, una disculpota. El orden de los factores no altera el resultado. Es lo que normalmente escuchamos por ahí, más en las clases de matemáticas. Y normalmente tiene razón si tú siempre operas con la jerarquía de operaciones, porque si no operas con ella, no te da el resultado, si tú te fijaste. Yo empecé a hacerla sin alterar y como normalmente nos dicen, de izquierda a derecha y me salió 11. Pero si utilizo la jerarquía de operaciones, veo que el resultado es 31. ¿Ya habían visto la jerarquía de operaciones? Ya. Ya, pero poquito nada más. ¿Sí? Sí. ¿Qué tan poquito? ¿Nada más la mencionaron o sí aplicaron operaciones? Tal vez uno que otro ejercicio, pero no lo vimos tan profundamente. Aquí sí es importante a lo mejor no profundizar que se hacía algo parte únicamente de un examen. Es importante acordarse cómo se debe de hacer. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, cuando veamos álgebra, si no sabemos cómo resolverla, vamos a batallar mucho. Entonces, yo voy a poner aquí unos ejemplitos y yo te voy a ayudar y los otros tú los vas a ir haciendo solos. Mientras yo voy resolviendo uno, te pido que tú vayas copiando si gustas todos los demás para ir viendo. No voy a esperarme mucho para no perder tiempo y tú puedas ir viendo. Si no los alcanzaste a copiar, no te apures, ahorita te los paso, si no por WhatsApp, pero por ahí los vas a tener. O si alguien ahorita que tiene la oportunidad puede capturar la pantalla y mandarlo al grupo, se lo agradecería y así ya nos metemos todos a lo que tenemos que hacer. ¿Sí estamos? Bueno, si yo aplico por jerarquía de operadores el inciso B, lo primero que tendría que hacer, y normalmente se dice, es ver el paréntesis que esté más adentro o el signo de agrupación. El que está más adentro es este de aquí. Entonces resuélvelo para irlo eliminando. Y veo los dos operadores que tiene. Uno es la multiplicación y otro es el signo de menos. ¿Qué tendría que hacer primero? Pues la multiplicación. En este caso me quedaría 3 por 2, 6, menos 9, y el valor que obtendría aquí sería menos 3. ¿Sí? Lo voy a ir copiando aquí, o voy a ir haciéndole separados y luego ya los voy agregando, ¿sí? 3 por 2, menos 9.
que sería 6 menos 9, y el valor que obtengo es menos 3. Todavía no puedo eliminar el paréntesis por este signo negativo, porque si yo lo elimino, parecería que en vez de estar multiplicando va a estar dividiendo, ¿sí? Ya una vez que encontré este 3, voy a multiplicarlo por este valor que está aquí afuera, pero este valor que está aquí afuera tiene signo negativo. ¿Qué va a pasar? Voy a aplicar ley de los signos. Menos por menos, más. Más. 5 por 3, 15. ¿Sí? Entonces ya fui eliminando todo esto de aquí. Ya solamente me queda este corchete y me queda 2 más 15. 2 más 15, ¿cuánto es? 17. 17 positivo. A este 17 positivo lo único que me restaría hacer es multiplicar por el menos 8 que está aquí afuera. 8 por 17 me da menos 136, ¿sí? Y ya me quedaría algo así. Menos 136, todo esto dividido en el resultado que me dé aquí. Aquí no importa cuál operación hagas primero, porque las dos están en el mismo nivel de jerarquía. Si yo hago 16 por 2, 32, entre 4, 8. Si yo lo hiciera al revés, 2 entre 4 sería 0.5, 16 por 0.5, 8. Entonces, ya lo único que me resta es dividir 136 entre 8, me da 17, negativo. Para eliminar esta llave me quedaría menos 17 y lo voy a multiplicar por menos 7. 17 negativo por 7 negativo y el resultado me daría 119. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Siempre, si tú te fijas, me fui por los paréntesis y luego poco a poco ya lo fui resolviendo. Tú lo puedes ir acomodando aquí, sí, pero yo por el espacio y para evitar escribir tanto, porque luego se me llena todo aquí el pizarroncito y se me dificulta más, te lo hago de esa manera. Tú puedes tener tus formas y por ejemplo yo aquí se me olvidó y le puse la X. Vamos a tratar de que siempre sea algún signo diferente. ¿Sí? Creo que ese era mi último ejercicio que tenía, pero de los que ustedes visualizan aquí, ¿cuál otro se les hace complicado como para que yo les ayudara a hacerlo? ¿Ninguno? ¿Todos están fáciles? Bueno, si todos están fáciles, les voy a pedir por favor, que me agreguen esto en su tarea que salió el día de hoy. Me lo pueden agregar ahí en una hojita extra en su libreta y nada más sería el ejercicio A, B, C. El B no, porque bueno, si lo quieren poner adelante, pero serían todos menos el B porque ya lo hicimos aquí, para ver si ya quedó entendido un poco qué hacer. Alguien va a decir, oiga profe, en este voy a hacer rápido el F, para que les quede menos tarea. El F, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Bueno, esta fracción de aquí también representa una división. ¿La puedes hacer tú? Sí. Te quedaría 125 menos
13 más 7 y todo esto multiplicado por 2. ¿Sí? 14 entre 2, 7. 125 menos 20 por 2. ¿Qué operación tendría que hacer primero? ¿Esta resta o esta multiplicación? La multiplicación. Entonces me multiplicación. quedaría 125 menos 40. 125 menos 40, ¿cuánto nos da? 85. 85. Entonces el resultado final sería 85. ¿Sí? Entonces ya hicimos el inciso B y el inciso F. Normalmente casi todas las fracciones que vienen aquí son fracciones exactas. En este de aquí sí es el único que vas a manejar más decimales. ¿Qué te recomiendo yo? Pues bueno, una de dos. Convierte todo a fracciones o convierte todo a decimal. Pero por ejemplo, 5 tercios te va a manejar 1.666667. Normalmente la calculadora le pone ese 7 para darle finalización a todo ese número. ¿Sí? Si tú lo manejas de otra manera, puede ser como fracción y te va a dar el resultado exacto. Ya es decisión tuya. Pero sí vas a ver que en algunos te va a salir decimal, no hay ningún problema. Entonces, si no hay alguna duda del tema, tanto como divisiones de números, ya sea con signos, tanto fracciones y decimales o enteros, como el de jerarquía de operaciones, si ustedes me lo permiten y ustedes lo creen conveniente, el lunes empezamos con un nuevo tema, que no es tan nuevo porque ya lo vieron en primero, solo es otra vez reafirmar y hacer un poco de operaciones, que es regla o la ley de los exponentes. ¿Sí? Creo que en primero también la vieron. Si no la vieron, no se preocupen, la tenemos que ver de todas maneras en segundo. ¿Sí estamos claros todos? Sí, profe. Muy bien, entonces, Sí, si no profe. hay alguna duda, ¿les parece correcto que demos por terminado la clase? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ojo, nada más. La tarea salió hoy, se entrega hasta el miércoles. Son igual 4 o 5 hojas. Si tú no quieres hacer tarea en este fin de semana, adelante, no la hagas. Lo único es, no me gustaría sacar la tarea el el miércoles que se acaba esta. La voy a sacar desde el lunes porque yo sé que y más en este grupo tengo alumnos que si no es hoy, mañana al mediodía ya la acabaron y ya la van a subir. Entonces van a tener días sin trabajo, entonces el lunes va a estar, pero si tú no eres de esos alumnos, calma, le voy a dar un poquito más de tiempo a todo eso y a lo mejor la vas a entregar de lunes a lunes. ¿Sí? No te estreses, si tú no quieres trabajar este fin de semana, no lo hagas. El lunes empieza, lo único que quería era así sacar la tarea para que ya estuviera y el lunes empezar con un tema nuevo. ¿Sí estamos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces damos por concluida la clase del día 25 de septiembre y nos vemos el día lunes a la misma hora. Por ahí ya creo, espero, en días próximos les entreguen ya exactamente sus horarios. El de matemáticas no cambia, les puede haber cambiado español, algo de ciencias, porque se nos pide que sea una o a lo máximo 3 por día, pero que una de esas sea una clase a lo mejor de educación física y las otras dos pues de
unas de las demás clases. Entonces, hasta el momento creo que sigue igual como yo te lo... No es cierto, segundo, sí hubo modificaciones. Por ahí tus profes te van a estar diciendo si hubo alguna modificación, ya que necesitamos la autorización de la dirección para ya dárselos a ustedes y decirles este es el definitivo. Siempre pensando el director y nosotros como maestros que no sea estresante ni pesado para ti. 1, 2 clases de las importantes y a lo mucho otra de las, podemos llamarle educación física, alguna tecnología o algo así. Hay días en que a lo mejor nada más vas a tener una, pues es lo mismo para que no te satures. Entonces, sin nada por más, les agradezco su atención, la espera al inicio. Nuevamente una disculpa y nos estamos viendo el próximo lunes. Que pasen buen fin de semana, descansen, cuídense mucho y recuerden que aún estamos en pandemia. Muy bien, profe. Gracias, Nos profe. vemos, hasta Adiós, luego. profesor. Descansen. Gracias, profe. Que pase Hasta bonito luego. fin de semana. Profe, buen día. Adiós. Adiós, adiós.